elaboración de un mapa conceptual. Por lo tanto, lo habéis aplicado a la revolución liberal en el periodo 1833-1843, que tendremos que hablar en el tema 2, así que también os puede servir para organizar, si queréis, a la elaboración de ese tema 2. Pero a mí lo que me interesa es como si tuviéramos que hablar de ese tema 2 en 15 líneas. Perdón, en 20, 25 líneas, ¿sí? Entonces también os digo, si hay cosas del libro de texto, me voy a poner para allá. Si hay cosas del libro de texto que veáis que yo diga que no están correctas o que hay errores, en el departamento, aparte de tener el de Santillana, tenemos también de SM, tenemos también de Anaya y tenemos también de ACAL. Por lo tanto, si alguien quiere alguna unidad concreta o algún tema concreto de lo que estamos dando, tener lo que dice el libro de texto distinto al de Vicens Vives, o al menos con el de Vicens Vives, para tener dos fuentes distintas, pues que me lo pida, y en el recreo, pues bueno, hacéis copia y ya está, ¿vale? Lo podéis hacer en cualquier momento. Bien, antes de comenzar, de lo que habéis leído, que espero que hayáis leído, que no seamos ya como en la ESO, que nos dedicamos a hablar mientras el profesor no está. Entre lo que habéis leído y lo que yo he ido escribiendo en la pizarra y vosotros habéis copiado, ¿veis alguna contradicción en el libro de texto? ¿O algo que os haya llamado la atención? El reino de Castilla y León, no nos queda la formación del reino de Castilla y León. Bueno, pues eso te lo explico rápido. El reino de Castilla y León, voy al mapa. Ay, no me he ido por el pende, espero que no lo hayan perdido. Si no, vamos al... Bien, me acerco a ese mapa que tenéis ahí del siglo XIII. Entonces fijaros como ya tenemos la corona de Aragón, y aquí tendríamos todo lo que sería la línea fronteriza que en el siglo XIII, antes de las batallas de la Nava de Tolosa, marca entre el andaluz en verde, o distintos colores de verde, y luego por otro lado los distintos reinos. Ahí nos pone el Reino de León, que en teoría tendría que ser Reino de Castilla y León, porque el Reino de León nunca va a ser tan grande con el nombre de León. El Reino de León, con su nombre únicamente solo, pues sería la zona de Galicia, de León, con las provincias actuales, por supuesto Asturias, y debajo de Asturias, pues Zamora y Salamanca. ¿De acuerdo? Como eran las regiones hasta 1978, cuando se establece la actual Constitución y luego se procede a hacer las comunidades autónomas, en donde teníamos 15 regiones que venían ya desde la época del siglo prácticamente XIV e incluso XVIII más claras. Y por ejemplo, la región de Murcia tenía Murcia y Albacete, que era el reino de Murcia en la época musulmana, ¿de acuerdo? Yo cuando iba a la escuela todavía tenía mapas de esos de plástico, en donde tenía no las 17 comunidades autónomas y Ceuta y Melilla, sino las 15 regiones que había entonces. ¿Qué va a pasar? Cuando Sancho III divide el reino, según la teoría tradicional, que yo no comparto, pero vamos a lo fácil, Fernando se convierte en rey de Castilla, y luego tenemos el rey de León Bermudo. Luego, al año siguiente, matará al rey de León, y como está casado con su hermana, pues entonces se va a convertir en rey de León y de Castilla. Los une. Luego, cuando muere, los vuelve a separar, y entre sus tres hijos, al igual que había hecho su padre, al menor le deja Galicia, que rápidamente será absorbido por Alfonso VI, que le había dejado León, y al mayor de todos le había dejado Castilla, lo que él había heredado de su padre. Luchan entre los hermanos y Alfonso VI logra reconstruir todo, reino de Castilla y León. Después, a la muerte de Alfonso VII, nieto de Alfonso VI, el reino se vuelve a separar en dos, Castilla
y León. Y será en 1230 cuando nuevamente en la figura de Fernando VII, que era hijo del rey de León y sobrino del rey de Castilla, pues heredará las dos coronas. En 1217 sucederá a su tío de Castilla, Enrique I, y cuando muera su padre, Alfonso IX de León, en 1230 se hará con el reino de León, y entonces vuelve a unir reino de Castilla y León, y así hasta la actualidad. Es decir, Castilla y León ya no se separó más. Y para abreviar, pues reino de Castilla, como se le ha llamado casi siempre, o Castilla o Castilla y León, ¿de acuerdo? Por lo tanto, siempre después de Sancho III se invertirían los roles. Si entonces tenía preponderancia antes León, a partir de Sancho III la preponderancia entre León y Castilla siempre la tendrá Castilla, y cuando se separen al hijo mayor se le dará Castilla, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Portugal pasa por aquí, o...? Portugal se va a independizar del reino de León. A la muerte de de Alfonso VI, el hijo que tenía bastardo, al que le iba a dar el territorio, muere en la batalla de Zalaca en 1108 contra los almorávides, y entonces tan solo se quedan como herederas sus dos hijas, Urraca y Teresa. Entonces Urraca va a ser la reina de Castilla, que concierta el matrimonio con Alfonso I de Aragón, matrimonio que no va a llevar a buen término, que es muy complicado y muy conflictivo de historiar, porque tan solo tenemos fuentes en las crónicas, y las crónicas, por supuesto, son historias hechas a favor de quien las encarga y no son del todo objetivas. Pues ahí, por ejemplo, podemos incluso rastrear los primeros vestigios de violencia machista, en donde se supone o Urraca acusa a Alfonso I de que le pega. Bueno, la cuestión es que el matrimonio no va a ningún lado. Lo había hecho Alfonso VI porque confiaba en que Alfonso I, con ese éxito que estaba teniendo con los musulmanes y tendrá después al conquistar Zaragoza, pues era una manera de tener seguro que él sabe que al morirse tenía confianza en que Alfonso I defendiera bien el reino de Castilla y no se perdiera el territorio con los musulmanes. Pero la hermana pequeña, Teresa, hereda el condado de Portugal, y ese condado de Portugal lo tenemos entre el río Miño y el río Duero, con la capital en Braga, o después en Oporto, en la desembocadura del río Duero. Entonces, en esa guerra que luego establecerán dentro de Castilla Urraca y Alfonso I, Portugal se logrará independizar, y a partir de ahí el hijo de Teresa, Alfonso I, Alfonso Enríquez, porque su padre es Enrique de Borgoña, irá ya conquistando Portugal y sus sucesores progresivamente hasta acabar en 1248 con la conquista de Faro, donde pasan todas las rutas aquí justo en el cabo de Gata, en el cabo de... ahí, qué fuerte. Por aquí estoy, a ver la chuleta. ¿Dónde tengo España? Aquí. Cabo de San Vicente, en donde estaría Faro, y es donde acaba la conquista de Portugal, ¿de acuerdo? Bien, ¿alguna otra cuestión? Habéis visto que ahí aparece la corona de Aragón. Cuando hablemos de la estructura política de la corona de Aragón, término 11, por eso no voy a empezar a explicarla ahora, porque quiero antes hacer un vídeo, que lo haré en estas fiestas, explicando los antecedentes y por qué se llega de la corona de Aragón a donde en la página 40 os pone el pactismo, ¿vale? Realmente lo que nosotros tenemos que desarrollar en ese término 11 sería la estructura pactista, ¿de acuerdo? Pero para eso hay que explicar un poquito previo, y el libro de texto quizás no lo hace, bajo mi punto de vista, no lo hace no enlaza muy bien lo de Ramón Berenguer y Petronila con la cuestión del pactismo, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros estudiaremos la estructura política de la corona de Aragón y cada uno de sus territorios, pues, como os dije la semana pasada, el último podcast de Guillermo Fatás. Cataluña nunca fue del Reino de Aragón, como incluso he llegado a oír a representantes políticos de Ciudadanos en el Congreso Nacional. No fue nunca de Aragón, eran independientes entre sí, no se saltaban juntos pero no revueltos, solo comparten el rey. Ya está, nada más. Entonces tendremos que estudiar la estructura política del Reino de Aragón, del Principado de Cataluña y del Reino de Valencia, las cuales veremos que en cuanto a las instituciones que se desarrollan tienen el nombre parecido: las Cortes, la Diputación o Generalidad, en función del impuesto que se cobra para pasar de un reino a otro con las mercancías,
y que comienza a realizarse a segunda mitad del siglo XIV, y a partir de ahí se formará la Diputación o Generalidad en el siglo XV. Y esa estructura de pactista que comienza en 1283 y que termina de configurarse en 1436, cuando la Diputación General de Aragón se hace ya permanente, antes ya se habían hecho la de Valencia y la de Cataluña, está vigente hasta los decretos de nueva planta, otro término que tenemos que hacer, en donde en ese contexto de la Guerra de Sucesión Española, tras la muerte de Carlos II y Felipe V, que tiene que luchar por el territorio que legítimamente le pertenecía, pues aplicará esos decretos de nueva planta y acabará con esa estructura política de la Corona de Aragón que tenemos que explicar en el término 11 y que arranca en 1283 en sus inicios. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces vamos a, si no hay ninguna otra pregunta más, o casi que no voy a dejar que se haga preguntas, pues vamos a esa página que os he dado. Aparte de que la completo, la subirá al Classroom, la página 27 de la otra edición del libro Santillana de segundo de bachillerato, y así pues no gastamos papel. Parte creo que ya estuve explicando, pero lo voy a volver a repetir. Tenemos una forma, o al menos cómo elaborar los términos. ¿Cómo elaborar los términos del lavado? Pues bueno, voy a intentar dividir la pizarra en 3 partes. Con uno de mis tercios de regla de antiguamente 1 metro. Y entonces ya voy a prescindir de la regla. Y entonces tenemos propuesta del libro de Santillana. Yo voy a llamar el método periodístico. Y voy a llamar la propuesta bueno, es que además yo me autonombre, parecía Martín Bueno. Bien, igual una de las cuestiones que podemos hacer, pues a veces tendríamos que mezclar las 3, a veces nos puede venir mejor esta, otras esta nos puede valer, y otras pues a veces también igual nos vale esta. Si vamos a la página que tenemos, que os he dado, cojo mi copia, fijaros que nos dice elaboración de un mapa conceptual. La técnica de elaboración de mapas conceptuales. La elaboración de mapas conceptuales es una herramienta muy útil para organizar la información, sintetizarla y presentarla gráficamente. Nos permite ordenar la información que contiene un texto y las relaciones entre sus ideas. Los mapas conceptuales contienen 2 elementos fundamentales. Los conceptos son las ideas esenciales que resumen la información que se quiere organizar. Las palabras enlace son las palabras que sirven para unir 2 o más conceptos. Permiten
junto con los conceptos, construir frases u oraciones con significado lógico y hallar la conexión o relación entre conceptos. Y yo añadiría un tercer párrafo. Sería el siguiente. Partiendo del esquema conceptual, ordenaría las frases u oraciones del párrafo anterior en un espacio entre las 20 y las 25 líneas. ¿Repito algo? A ver, creo que he empezado. ¿Alguien me dice cómo he empezado? Bien, partiendo del párrafo anterior, ¿o qué he dicho? Partiendo del esquema conceptual, el tercer paso consistiría, bueno, no lo he dicho exactamente, pero bueno, consistiría en ordenar las frases u oraciones en un espacio entre 20 y 25 líneas. ¿Sí? Bien, pues entonces eso es lo que nos añadiría. Entonces, aquí, ¿cuál es la táctica o cuál es lo que tenemos que hacer en ese mapa conceptual? Pues coger y partiendo de la información que tengo en los principales, en los términos que hemos explicado y los contenidos que tenemos en el libro de texto, en otro libro de texto si los queremos consultar, o en los apuntes que habéis ido tomando de lo que yo he escrito en la pizarra, pues sería, por ejemplo, seleccionar cuáles serían esos principales conceptos, ¿no? Voy, por ejemplo, al término 1, la economía y la sociedad en el Paleolítico. ¿Cuáles serían esos conceptos claves? Pues el primero que yo pondría sería economía, depredadora, ¿no? Otro que pondría sería Sociedad nomadismo. Otra de las cuestiones que yo también pondría, por ejemplo, sería la distribución del trabajo. La igualdad social. Aunque no sé si lo expliqué mucho, pues podemos poner también, por ejemplo, el hábitat, es decir, dónde viven esas personas, o dónde duermen, o dónde trabajan mientras están en un sitio sin que se hayan agotado los recursos. Más cosas que podría poner, el arte, o por ejemplo también la por ejemplo también esa evolución tecnológica, ¿no? Y entonces, partiendo de esos, bueno, los voy a subrayar. Si alguno me he dejado de los conceptos, perdón, de los contenidos que hemos puesto, pues bueno, vosotros también lo podéis ir completando. Lo que se trata es de ver la dinámica. Entonces, si yo sigo el ejemplo de ese mapa conceptual, aunque ahí abajo ponga hazlo tú, identificación, análisis y comentario, pues bueno, sin yo haberlo leído, vais mirando también si yo voy siguiendo esas normas. Entonces, fijaros, economía depredadora.
Pues si nos vamos a la imagen que tenemos, el gobierno de Ciudad Bermúdez y destaca inmovilismo, solo reforma provincial de Burgos, es decir, de caída del Estado liberal poco hace. Pues entonces digamos que lo explica. Entonces, economía depredadora. Pondría una flecha con en otro color y explico qué sería la economía depredadora, ¿no? Coger los recursos o recolectar los recursos disponibles en el medio ambiente hasta agotarlos. Porque si soy depredador, no soy productor. Por lo tanto, no hago ni desarrollo agrícola, ni por supuesto practico la ganadería. ¿De acuerdo? Voy al siguiente, nomadismo. Pues ahí sí nos pone el gobierno de Martínez de la Rosa, primeras reformas, estatuto real. Luego veremos que al menos se intenta hacer una constitución en ese sentido que sea un medio camino entre el antiguo régimen y también el concepto de parlamento liberal. Es lo que pondríamos con ese estatuto real si nosotros lo desarrolláramos más. Pues nomadismo, pues explicó, como pone ahí en breve, qué es el nomadismo. Pues, es decir, desplazarse de un lugar a otro en función de los recursos que da el medio ambiente. Cuando se acaban los recursos en el lugar en el que yo estoy, me voy a otro lugar donde encuentre esos recursos. Lo explico. Y así sucesivamente. Cuando yo tenga explicado cada uno de esos conceptos, con esas palabras enlace, o bien los puedo también unir, porque claro, el nomadismo depende de la economía depredadora. Por supuesto, ¿no? Si yo soy productor, ¿puedo ser nómada o no? ¿Puedo elegir yo ser nómada? Pues no me gusta este sitio, me voy a otro. Pero si yo soy depredador y no produzco, obligadamente, si quiero comer, me tengo que ir a otro sitio. Si yo he agotado la recolección de moras de un determinado zarzal que está al lado de mi casa, si quiero más moras que todavía no me he saciado, ¿qué tendré que hacer? Ir a otro lado, pues ya está. Por ejemplo, también podéis indicar que una cosa va relacionada con la otra. El arte también está relacionado con esa economía depredadora, ¿no? Que se basa, por ejemplo, en la recolección de frutos silvestres. Pero ¿en qué se basa también esa economía depredadora? ¿Solo vamos a tener frutos silvestres? ¿Qué más vamos a comer? Caza, ¿no? Vamos a comer animales. Pues la caza, pues por ejemplo ya vimos que una de las representaciones, o una de las teorías, mejor dicho, que se asocia al arte rupestre, es que es una especie de rito para intentar favorecer la caza. Pues por ejemplo, esa economía depredadora también tiene relación con el arte. Si vosotros queréis indicar relaciones. Elena e Irene, ¿tenéis alguna cuestión? Pues disimulamos los comentarios, aunque sea sobre esto, por lo tanto, una vez que yo he ido explicando cada uno de esos conceptos clave, o cada uno de esos conceptos que nos viene en la página, ¿qué sería lo siguiente? Pues como nos dice dentro de esas palabras enlaces, permiten, junto con los conceptos, construir frases u oraciones con significado lógico y hallar la conexión de uno y otro. Pues si los grupos humanos son depredadores, es decir, recolectan y cazan los recursos naturales que el medio les ofrece, una vez agotados estos se trasladan a otro sitio. Por lo tanto, son grupos humanos nómadas. Y ya lo tengo explicado. Sigo con lo mismo. En cuanto a lo que se refiere a la jerarquía social, destaca la igualdad entre todos los individuos. No hay unos que tengan más poder que otros, no hay unos que dominen a otros desde un punto de vista económico, social, militar. Ahora bien, sí que hay una cierta distinción y división del trabajo, ¿verdad? Dijimos que mayoritariamente las mujeres se dedican a la recolección al tener las manos más ágiles, y los hombres, quizás al tener más fuerza muscular, se dedican a la caza. Claro, ¿dónde duermen? Podéis hacer algún tipo de esas preguntas, enlace, para ir enlazando cada una de las cosas. ¿Quedaría claro, más o menos? ¿Sí? ¿Cómo se haría? Una pregunta. Dime. Si tienes que medir, hacer entre 20 y 25 líneas, ¿no sería más complicado de esta forma?
en vez de hacerlo en un texto y esto. A ver, yo lo que quiero decir sobre estas explicaciones que damos y luego lo mismo en oraciones, ahí te sale el texto. Y entonces ya, si te sale más de 25, pues la cuestión sería ir intentando decir lo mismo, pero con menos palabras. ¿Vale? No sé si te he respondido a lo que me preguntas. Porque, ¿qué es lo que me querías decir? Por ejemplo. Pues si es un mapa conceptual, como que medir las líneas que pones no es tan sencillo que solo escribiendo las que está. Claro, primero tendrás que escribir para saber las líneas. Entonces, en ese sentido, el último paso, una vez que yo he escrito el concepto o el término, ya tengo que contar las líneas y ver si me paso o no. También os digo que puede ser más difícil, pero es mejor a veces pasarse que no pasarse, porque así también aprenderéis otra cosa, y es a reducir. Entonces, ya intentaré hacer yo uno que sea más largo y formas de cómo reducirlo. Pues, por ejemplo, en vez de utilizar el verbo utilizar, puedo usar el verbo usar, que es más corto. Utilizar o usar. ¿Cuál me ocupará menos espacio? Pues, por ejemplo, si he utilizado el verbo utilizar, pues lo cambio por un sinónimo que sea más corto y lo hago. Si, por ejemplo, he puesto la economía, o al menos los grupos humanos son depredadores, única y exclusivamente se dedican a consumir los recursos naturales que ofrece el medio ambiente, tanto vegetal como animal. ¿Sería necesario especificar? No, ¿verdad? Pues entonces, si a mí me han salido más de 25 líneas y he utilizado eso, pues entonces diría, se dedican a consumir a consumir, bueno, otra palabra, a consumir o a vivir de los recursos humanos que facilita el medio. Y ya no especifico más. Son esas técnicas que sería el último paso en el que tendríamos que utilizar para recortar en el caso de que nos utilice o que tengamos más de 25 líneas. ¿Sí? Bueno, chicos, estaros un poco pendientes, ya me queda poco. ¿Claro por aquí? Pues entonces vamos a eso del método periodístico, que creo que ya os suena, que serían las 5 V's dobles, evidentemente en inglés. ¿De acuerdo? ¿Cuáles serían esas 5 V dobles? Que me he trao. Parece que vamos a empezar ya a ser tartaja como el 10. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque ya vamos perdiendo el tiempo para que en el inicio no pierda mucho, aunque se nos acerque el final de clase. ¿Se ha consumido ya el tiempo? Eso sigue parpadeando. Pero ¿por qué para? Porque se apaga la pantalla. Ah, me quedan 40 segundos. Qué fuerte, pues espera, mira, voy a hacer otra cosa. Ras. Ya está. Venga, pues entonces, vamos con esas 5 V dobles. Venga, decídmelas vosotros. Bueno. Venga, otra. Más. Guay. Más. Aunque no empiece por W, también me habéis dicho esta, ¿no? ¿Más? ¿Se nos ocurre? Y con estas tendríamos, por ejemplo, 6, ¿no? Tendríamos las 5 que empiezan por W y la otra que no empieza por W, pero acaba por W. Claro, vamos al castellano. ¿Cuándo? ¿Qué? Como voy a hacerle preguntas, las pongo de manera indirecta. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Y dónde? Claro, en función de los contenidos y en función del término que tenga que hacer, quizás estas no me vengan del todo bien, pero vamos a intentar aplicarlo a la prehistoria. Ya término 1 para que vosotros lo intentáis entender mejor. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? La economía y la sociedad, ¿no? Por lo tanto, el what
En concreto, una economía depredadora el nomadismo, ¿no? Pues serían seres humanos, ¿no? Que me ocupa mucho, pues entonces utilizamos el inclusivo hombre como se utiliza en el siglo XVIII, de que vale para hombres y mujeres, y ya está. O los humanos, nos quitamos los seres. Why? Pues porque necesitan alimentarse, ¿no? ¿Cómo? Pues entonces sería el cómo explicar cada concepto. Si vamos al where, pues tendríamos que poner evidentemente en el medio, en el medio ambiente, en un territorio concreto. Podéis poner el que queréis, por ejemplo, pues estamos hablando en las proximidades del río Ebro, a la altura de Zaragoza, que se acaba de allí, pues bueno, vamos Ebro abajo y nos vamos a la altura de Pina de Ebro y tenemos otro lugar, por ejemplo. Hemos contestado a todas. Me faltaba el por qué. El when, ¿cuándo? Pues entonces en el paleolítico, ¿no? Y entonces ya veréis si en un principio con estos términos estas preguntas son quizás las más efectivas o no para hacer este término, ¿de acuerdo? Lo ideal, bajo mi punto de vista, es que vayáis utilizando en función de lo que tengáis cada uno de los métodos. No obstante, iremos viendo que en función de los contenidos que tenemos, quizás las 5 W nos puede valer para hacer una pequeña introducción más, por ejemplo, para los temas, que igual hacer un término única y exclusivamente con este método. ¿Vale? Bien, y vamos al que yo os propongo, que es el que ya os dije en su vez. Se trata de tener de cuestiones para seleccionar la información disponible. ¿De acuerdo? El segundo paso, digamos, con la información seleccionada, o al menos realizar frases, que es más corto, o por ejemplo, en vez de utilizar frases u oraciones, pues utilizo o frases u oraciones, y frases es más corto. Realizar frases lógicas con la información seleccionada. ¿De acuerdo? Bueno, la O la pongo ahí, ¿de acuerdo? Con las cuestiones empleadas, ¿de acuerdo? Y tercero, pues hacer el texto, es decir, hecho el texto, pues controlar
las líneas. Por ejemplo, podéis hacer en algún texto que busquéis en la misma Wikipedia o lo que sea, podéis cortarlo, copiar y pegarlo, y luego en el ordenador darle la función de contar palabras, asegurando que hay 25 líneas y 20, para que os hagáis una idea más o menos de las palabras, que para inglés sí que estéis acostumbrados a trabajar hazme una redacción entre tantas y tantas palabras. Pues si para eso estéis más acostumbrados, pues con esas 25 ahí, que no acabo, que me falta decir las cuestiones. 1 minuto y acabo. ¿Cuáles serían esas cuestiones? Pues venga, empiezo. Causas, consecuencias, definición, en la asignatura de geografía. Definición, influencias, precedentes, venga, que ahora no estoy con 1 minuto. ¿Cuánto me queda? Cosas que se os ocurran. Causas, consecuencias, definición, influencias, precedentes. Cronología. Eso, cronología, lugar, protagonistas, yo que sé, instituciones, todo lo que se os ocurra en esta misma línea. ¿Queda claro? Pues por ejemplo, semejanzas o yo qué sé, influencia no antes, sino por ejemplo influencia no posterior. ¿De acuerdo? 1 minuto, ¿no? Estado, no más. Guay. Y ahora le doy al amigo botón.